Hola chicos y chicas, esta es la parte 2 del repaso de imágenes del bloque uno. Entonces vamos a iniciar con tejido epitelial, tejido conjuntivo y tejido conjuntivo especializado. ¿Ok? Vamos a enfocarnos aquí en la presentación. Vamos a iniciar con tejido epitelial. Aquí están mis redes sociales, por favor denle like al video, eh, síganme en Facebook, en Instagram y suscríbanse al canal para que se enteren de nuevos videos, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces iniciamos con el bloque uno, tejido epitelial. Del tejido epitelial, bueno, tenemos que acordarnos que lo vamos a clasificar según su forma en 3 categorías, según cuatro en realidad. Según la forma de la célula, la capa más superficial es la que vamos a tomar en cuenta para la forma. Y tenemos plana, cúbica, cilíndrica, y una cuarta que es especial, que es globosa. Esa globosa es especial porque también solo se ubica en un solo sitio, que se llama también urotelio o epitelio de transición. ¿Ok? Entonces, esa es la primera clasificación que vamos a usar, la vamos a poner acá. Según la forma de la célula de la capa más superficial del epitelio. Ahora, la segunda clasificación, o el segundo nombre, o el apellido, por así decirlo, es las capas que tiene. Entonces, si hay una sola capa, le vamos a llamar simple. Si hay varias capas, le llamo estratificado. Una subcategoría del estratificado es cuando cuento de plano solo 2 capas y le puedo llamar biestratificado, ¿no? Y por último, uno que pareciera estar estratificado, pero en realidad es simple porque todas las células tocan la membrana basal, esa capita de colágeno tipo 4 y otras proteínas que ancla el epitelio al tejido conjuntivo que se encuentra debajo, esa es la membrana basal. Todas las células del pseudoestratificado tocan esa membrana basal. Entonces, por eso no es estratificado de verdad, es un pseudoestratificado. Parece estratificado, pero no lo es. ¿Cuál es el de excelencia pseudoestratificado en 2 sitios? Tráquea y epidídimo, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a revisar todas estas combinaciones, porque podemos tener plano y simple, pero también podemos tener plano estratificado, podemos tener cúbico simple o cúbico estratificado, y también podemos tener cilíndrico simple y cilíndrico estratificado, ¿ok? Y el cilíndrico es el que también puede ser pseudoestratificado, como les mencionaba en tráquea y en epidídimo, es cilíndrico pseudoestratificado. Y el globoso por ¿cómo se dice? Ay, bueno, se me fue la palabra. Excelencia, perdón, el globoso por excelencia solo es estratificado, no existe globoso simple, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar a ver diferentes imágenes de estos epitelios. Ven, aquí tenemos un epitelio plano simple de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando es de los vasos sanguíneos se llama endotelio. Vean, estas celulitas de aquí, déjenme les dibujo. Voy a rodear más o menos una célula. Vean, esto es más o menos una célula. Luego aquí tenemos otra célula. ¿Ven cómo son planas estas células endoteliales? Sus núcleos están aplanados y solo hay una capa. Estas células que se encuentran acá afuera, esto de acá afuera, esto ya es tejido conjuntivo, ¿ok? Entonces el epitelio solo está revistiendo a mi vaso sanguíneo y aquí esta es la luz del vaso sanguíneo, ¿no? Por ahí corre la sangre. Ok, entonces epitelio plano simple. Vean aquí otro ejemplo, pero en un corte longitudinal. Entonces aquí veo perfectamente mis células anucleadas, los eritrocitos en el centro del vaso sanguíneo. Y vean aquí, esta es una célula plana, esta es otra, etcétera. Creo que este es el epitelio más sencillo, ¿no?
el plano simple. Entonces, por excelencia lo tenemos en el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Dónde más lo tengo? En alveolos. ¿Por qué? Porque sirve para transmitir permitir la transfusión de elementos desde la sangre hacia el tejido conjuntivo y desde el tejido conjuntivo hacia la sangre. Y en los alveolos, pues también desde el espacio alveolar hacia la sangre, ¿no? Para poder realizar la hematosis. Entonces aquí también tengo un epitelio plano simple formando a mis alveolos en el pulmón. Vean cómo en estas zonas donde veo los eritrocitos, esos son los tabiques alveolares, en donde tenemos a los capilares. Otro sitio donde tengo epitelio plano simple es en el asa de Henle. El asa de Henle es una región de la nefrona que va a como entrar dentro de la médula. Acuérdense que como tal el glomérulo solo puede estar en la corteza renal, pero las partes de los túbulos que se meten hacia la médula, esos son las asas de Henle. Entonces, en las asas de Henle tengo un epitelio plano simple. Vamos a ver estas celulitas. Vean, por ejemplo, esta de aquí. Esto es una célula. Todo esto es una sola célula. Que está revistiendo a mi túbulo. ¿Qué túbulo del riñón? El asa de Henle. No lo vayan a confundir con tejido adiposo. ¿Cómo lo voy a distinguir? Bueno, porque fíjense bien en los núcleos. Los núcleos del tejido adiposo están totalmente rechazados, casi invisibles. Y aquí veo muy claramente los núcleos en mi asa de Henle. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en el glomérulo, en la cápsula de Bowman, también tengo un epitelio plano simple. Vean, sobre todo en la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿no? Ahí va una célula, aquí va otra, etc. Entonces, todo esto que rodea a mi glomérulo, este es el glomérulo, este es el espacio urinario de Bowman, todo esto que rodea, esa es mi cápsula de Bowman, sobre todo en la cara parietal. La cara visceral o la hoja visceral son podocitos que están aquí pegados al glomérulo. ¿Ok? Muy bien. Luego, ahora vamos con los epitelios planos, pero estratificado. Y cuando es plano estratificado, le podemos agregar un apellido especial, un apellido especial llamado estrato córneo. Algunos libros lo mencionan como queratinizado, pero en realidad todos los epitelios tienen queratina, por eso ese término no es el más correcto, ¿de acuerdo? Pero muchas veces si lo mencionan queratinizado, a lo que se refieren es que tiene un estrato córneo. Entonces, acuérdense que siempre para establecer qué forma de la célula tenemos, nos tenemos que ir a las células más superficiales. Y las últimas células de este epitelio que siguen vivas son estas de aquí. Entonces, fíjense bien cómo son células planas. Porque si me voy a las células más profundas, en realidad pueden ser cúbicas. ¿Ya vieron estas de aquí? Son más cúbicas que planas, ¿sí? Pero las que me importan para clasificar mi epitelio son las superficiales. Entonces, aquí estamos viendo piel. Es el único sitio donde tengo epitelio plano estratificado con estratocorno. ¿Qué es el estratocorno? Esto de aquí son células que ya están muertas, que ya perdieron sus organelos y que me van a servir como una protección física para la abrasión, ¿no? Para resistir fricción en la piel. Debajo de todo epitelio, acuérdense que tenemos primero una membrana basal, ¿no? Con colágeno tipo 4, y luego ya tejido conjuntivo laxo que nutre a mi epitelio. Acuérdense que los epitelios son avasculares, no tienen vasos sanguíneos. La única excepción, la excepción de un epitelio que sí tiene vasos sanguíneos es la estría vascular. Vamos a anotarla acá, afuerita. No vayan a creer que la piel es estría vascular. Es el único epitelio vascularizado. Está en el oído interno, en la cóclea, ¿ok?
Entonces, la estría vascular es el único epitelio vascularizado. Muy bien. Ahora, otros sitios con un epitelio plano estratificado, pero aquí vean, aquí no tenemos estrato córneo, donde son dos sitios, en vagina y en esófago. Vean cómo en realidad ambos se parecen mucho, ¿no? Porque tienen el mismo epitelio. El epitelio es lo más útil para distinguir diferentes órganos, ¿ok? Y luego nos vamos a buscar características especiales. Por ejemplo, en la vagina vamos a buscar que estas células se vean muy pálidas porque tienen mucho glucógeno, como les mencionaba en la clase pasada. Y en esófago vamos a más bien buscar estas glándulas que se encuentran en la submucosa de esófago que se llaman glándulas esofágicas propias, ¿ok? Y vamos a también tener una disposición distinta porque miren, aquí tenemos a la lámina propia, luego tenemos a la muscular de la mucosa y luego ya tenemos a la submucosa. Entonces, este musculito que tenemos aquí también es distintivo del esófago, cosa que no tenemos en la vagina. Muy bien, ahora vamos con la forma cúbica. Y en la cúbica, acuérdense que puede ser simple o estratificada. Entonces, la imagen más característica de un epitelio cúbico simple va a ser esta, de plexos coroideos. Acuérdense que ahí se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas celulitas de aquí, vean por ejemplo esta de aquí, esta es una célula cúbica, ¿lo vieron? Entonces tenemos todo este revestimiento de una sola capa de células cúbicas y aquí en el centro tenemos tejido conjuntivo, ¿ok? De ahí se va a producir el líquido cefalorraquídeo para llegar a esta región de aquí, ¿no? Hacia los ventrículos. Si nos acercamos más, tenemos aquí lo mismo de los plexos coroideos, pero vean, aquí podemos ver el detalle de que las células verdaderamente son cúbicas, ¿ok? Y aquí tenemos capilares dentro del tejido conjuntivo para que se pueda hacer este filtrado para producir el el líquido cefalorraquídeo. Luego, otro sitio donde tengo un epitelio cúbico simple es en tiroides. Este epitelio también se le llama epitelio folicular. ¿Por qué? Porque está hecho de células foliculares. Esas células foliculares son estas células cúbicas que producen T3 y T4, que producen hormonas, ¿no? Y en realidad la están produciendo en forma de coloide, que es esta gelatina que tenemos aquí en el centro, y junto el coloide y este epitelio folicular me van a formar un folículo, ¿ok? Ahora sí, tenemos un cúbico estratificado. Entonces, acuérdense que no nos vamos a fijar en la capa más externa o más inferior, sino en la capa superficial. Entonces, vean, por ejemplo, esta célula es cúbica. Entonces, lo que me importa es esa célula para clasificarlo. Y veo varias capas, por lo tanto, es un cúbico estratificado. Por ejemplo, en los conductos glandulares bastante grandes es en donde tenemos este tipo de epitelio. Aquí es uno biestratificado, ¿ok? Pero la forma, fíjense bien, es cilíndrica, porque vean, está más alta que ancha la célula. ¿Lo vieron? Entonces, el epitelio de aquí, de este conducto, es un cilíndrico biestratificado. O sea, tiene dos capitas. Aquí vemos, por ejemplo, aquí la segunda capa, aquí es en donde vemos el núcleo, ¿no? De la otra capa. Y por lo tanto es biestratificado. Aquí vemos uno cilíndrico pero simple. Entonces, vean, aquí tenemos a una sola célula y vemos claramente que está cilíndrica, ¿no? Ahora, en estómago también tenemos un cilíndrico simple, pero las cabecitas de las células se llenan de moco. Y ojo, estas no son células caliciformes. Estas son células de epitelio, pero mucosecretor del estómago. Entonces, vean cómo la forma de mi célula es cilíndrica y en esta región que se ve más pálida, esa se llena de moco. ¿Por qué necesito producir moco en el estómago? Bueno, porque me quiero proteger del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se forma en las glándulas gástricas que se encuentran en esta región de aquí, en la lámina propia,
y lo van a sacar hacia la luz del estómago. Entonces, perdón. Entonces les estaba diciendo que en la lámina propia se produce el ácido clorhídrico dentro de las glándulas gástricas y específicamente las células parietales, y ese ácido clorhídrico va a llegar aquí a la luz del estómago. Pero para que no se autodigiera o autolesione el epitelio del estómago, necesitamos un moco que nos protege. Y estas son las células que lo protegen, que lo producen, ¿no? Ahora, ¿en dónde más tengo epitelio cilíndrico simple? En intestino delgado. Solo que aquí, como la función de intestino es absorber, necesito tener microvellosidades. Acuérdense que las microvellosidades, como ya vimos en el video pasado, son prolongaciones apicales de la membrana que van a permitir la absorción. ¿Por qué? Porque tienen en su interior actina. Entonces, veamos, esta célula de aquí es una célula cilíndrica, ¿no? Que en esta región, fíjense bien, tiene estos pelitos. Esos pelitos son las microvellosidades, ¿no? Y aparte, en este epitelio del intestino, también tenemos estas otras células que se llaman células caliciformes. Las células caliciformes producen moco para que la materia fecal pueda avanzar. Entonces, ¿en dónde va a ser más abundante la cantidad de células caliciformes? En intestino grueso. Debajo del epitelio tenemos a la membrana basal. Aquí estaría más o menos la membrana basal. Y debajo de esta tenemos a la lámina propia, tejido conjuntivo laxo, que se encuentra aquí abajito. Luego, aquí tenemos otro ejemplo de un cilíndrico biestratificado. Este se ve incluso más bonito que el que les había puesto, ¿no? Vean cómo tenemos aquí una célula cilíndrica, que esa es la que me importa. Acuérdense que la superficial, la que ve hacia la luz, es la que me va a importar para clasificar la forma, porque vemos que en realidad las de abajo, las del estrato inferior, se ven más cúbicas, ¿no? Pero las que me ayudan a clasificar son las de la superficie. Entonces aquí vemos un conducto relativamente grande con un epitelio cilíndrico biestratificado. Ahora sí nos vamos con los pseudoestratificados. Este de aquí es un pseudoestratificado del epidídimo. Acuérdense que en el epidídimo tenemos una especialización de membrana que se llama estereocilios. Los estereocilios en realidad deberían de llamarse estereovellosidades porque son vellosidades muy largas, ¿no? Que tienen actina en su interior y que sirven para absorber. Entonces, estos que señalan las flechitas negras, esos son los estereocilios. Son unos, como ya les mencionaba, ¿no? Microvellosidades muy, muy, muy largas. Y después ya tenemos aquí al epitelio. Vean cómo los núcleos están a diferentes alturas. Aquí un núcleo, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Entonces, hace como que el efecto como si fuera estratificado. Pero en realidad es pseudoestratificado. Parece estratificado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque todas las células tocan a la membrana basal, que es esta región de aquí, donde tenemos la colágena tipo 4 y que es como el anclaje del epitelio hacia el tejido conjuntivo. También es muy importante para favorecer la nutrición de este epitelio, ¿ok? La membrana basal. Vean aquí, tenemos el otro ejemplo que ya les había mencionado del pseudoestratificado. Acuérdense que estos dos siempre son cilíndricos pseudoestratificados. No existen de otras formas. Entonces, cilíndrico pseudoestratificado. Y aquí también cilíndrico pseudoestratificado. Aquí tenemos a la membrana basal, más o menos aquí. Luego tenemos a la lámina propia, tejido conjuntivo laxo. Y después tenemos aquí a la submucosa con, en caso de tráquea, estas glándulas seromucosas, ¿no? Y luego ya tengo el cartílago pericondrio y cartílago hialino. Entonces, ¿qué me importa del epitelio? Porque estamos en tema de epitelio. Me importa que vean cómo tenemos estos pelitos. Esos pelitos son cilios.
¿Por qué? Porque los cilios tienen microtúbulos adentro, están hechos de tubulina y me van a servir para el movimiento, para arrastrar moco. ¿Qué moco? De estas células caliciformes que me van a ayudar a producir un moco para poder barrer y limpiar mis vías respiratorias, ¿ok? De cualquier partícula de polvo que haya llegado a las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, el nombre completo del epitelio de la tráquea o del epitelio respiratorio es epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios, porque estas son las células con cilios, y también tenemos otras células llamadas caliciformes, ¿ok? Ahora, les había mencionado esta forma de célula particular, ¿no? El urotelio o la forma globosa de los epitelios. Acuérdense que esa siempre va a ser estratificada y también se le puede llamar de transición o transicional. Lo vamos a tener en las vías urinarias excretoras. Entonces, desde los cálices hasta la pelvis renal, los ureteros, la vejiga y la uretra en una porción, tenemos este epitelio globoso o de transición, un epitelio de transición. Entonces, estas celulitas de aquí no lo vemos muy bien porque estamos a bajos aumentos, pero vean cómo la forma de la célula más superficial es más o menos globosa, ¿no? Vean aquí me acerqué mucho más, ajá, o bueno, no yo, pero quien tomó esta foto. Entonces vemos la forma de esta célula globosa, ¿ok? ¿Por qué se llama de transición? ¿Qué está cambiando aquí? Bueno, cuando la vejiga o las vías urinarias están vacías, se hace así globoso, pero cuando, vamos a borrarlo, pero cuando se llenan, entonces esta célula se aplana, así, pierde su como cupulita. Entonces se aplana para permitir el llenado de la vejiga, por ejemplo. Por eso se llama de transición, porque esta misma célula hace una transición de globoso a más plano, ¿ok? Y siempre va a ser estratificado, ¿no? Hasta acá llega mi epitelio. Entonces, todos estos núcleos son núcleos del epitelio globoso. Aquí tenemos otro ejemplo de este epitelio globoso en la vejiga. Ajá. Como tenemos, vean, esta por ejemplo también se ve muy bien aquí, ¿no? La forma cupular del epitelio. Ahora es muy distinto este urotelio o globoso de transición transicional de una transición de epitelios. Por eso les puse la S ahí enorme. Epitelios, son dos epitelios. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un epitelio cilíndrico simple y vamos a tener una transición a otro tipo de epitelio. Vean, este epitelio de aquí es un epitelio, ¿qué? Plano estratificado. Pero dices, pero esta célula no se ve plana. Pero no me tengo que fijar en esa. ¿En cuál me tengo que fijar? En las superficiales. Vean aquí, estas son las planas, ¿ya vieron? Mientras que estas de acá son cilíndricas. ¿En dónde tengo esta transición de epitelios? En muchos sitios tengo transiciones de epitelios, pero esta en particular es en cervix. De endocervix, tenemos este cilíndrico simple, a exocervix, donde tenemos un epitelio plano estratificado sin estratocordio. Muy bien. Ahora, espero que les haya quedado claro eso de los epitelios porque es muy importante. Ahora vamos a hablar de glándulas. Todavía en tejido epitelial tenemos glándulas. Ahora, las glándulas las vamos a clasificar por sus formas, por Entonces aquí, cuando estamos hablando de acinos, me refiero siempre a unas glándulas que tienen en realidad una forma circular, ajá, y que tienen una luz prácticamente invisible. A veces sí podemos llegar a ver la luz del acino, pero muchas veces no la vemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es un acino? Esta agrupación de células, más o menos por ahí, que tienen dos regiones, estas células.
Fíjense bien, son células epiteliales, acuérdense, no tienen vasos sanguíneos y siempre va a predominar más las células que el tejido extracelular o la matriz extracelular. No me gusta esto. A ver. Entonces, siempre los acinos serosos los dibujamos más como unos pedacitos de pizza, ¿no? Con un pepperoni en el centro. Entonces, el pepperoni es el núcleo, ¿no? Y tenemos dos regiones. Esta región que se encuentra hacia la luz del acino, esa es la región apical. Y la región que da hacia el exterior del acino se llama región basal. Entonces, si se van hacia el video en donde explico en técnica histológica, ¿no? Esta región basal se ve más morada, por lo tanto, basófila. Y esta región, que es apical, se ve más acidófila. Entonces, acidofilia apical, basofilia basal. ¿Por qué lo tengo? Porque aquí tengo esta producción de unos gránulos que tienen proteínas básicas y que se tiñen con eosina, mientras que en esta región de la célula tengo el retículo endoplásmico rugoso con los ribosomas que tienen ARN ribosomal y que por lo tanto son ácidos que aman a las bases y se tiñen de color morado. Muy bien. Entonces, lo importante de los acinos serosos es identificar esto, la acidofilia apical y la basofilia basal. Ejemplos importantes de acinos serosos son el páncreas y el páncreas exócrino y la parótida. ¿Cómo voy a distinguir estos dos? El páncreas exócrino, bueno, aparte en el centro de estos acinos serosos, en el páncreas, voy a tener unas células que se llaman centroacinares. ¿Okay? Y obviamente, pues también voy a ver el páncreas endocrino. Entonces voy a ver a los islotes de Langerhans. Mientras que en parótida lo que me va a ayudar a distinguirla, vamos a anotarlo más para acá. Ay. Para distinguir parótida, vamos a buscar tejido adiposo, porque la parótida es una glándula salival mayor que tiene acinos serosos, por lo tanto que produce agüita más proteínas, pero que tiene un predominio seroso, ¿no? Y que tiene además, cuando nos volvemos más adultos, mucho tejido adiposo. Entonces vamos a buscar adipocitos. Pero ambas tienen acinos serosos. Vean aquí, tenemos acinos mucosos. Aquí estamos viendo a la glándula sublingual. En la glándula sublingual, entonces, tenemos predominio de acinos mucosos. Estos acinos mucosos, como podemos ver, tienen el núcleo mucho más rechazado. Entonces, este se llama un núcleo basal, mientras que este se llama parabasal, porque aquí todavía hay espacio, ¿no? En la base. Entonces, este núcleo le llamo parabasal, mientras que este núcleo de aquí se llama basal. ¿Por qué? Porque está apachurrado hacia la base. Y vean cómo se ve muy pálido el citoplasma de estas células. ¿Por qué? Porque son acinos mucosos. Entonces, tienen una producción de mucina, de moco. ¿Esto de aquí qué es? Un conducto. Podemos ver que las células de este conducto son más o menos cilíndricas, ¿no? Entonces, ahí tenemos a una célula cilíndrica en el conducto. Ahora, el concepto de acino mixto o una semiluna. Entonces, ¿qué es esto? Aquí tenemos al acino mucoso, ¿no? Vean cómo su citoplasma se ve pálido. Aquí se ve la luz perfectamente, ¿no? Aquí está la luz de este acino mucoso. Vean estas células de aquí. Cómo tiene aquí su núcleo rechazado a la periferia, ¿no? Y esto es lo que hace un acino mucoso. Pero cuando tenemos un acino mixto, tenemos en la periferia de este acino mucoso una semiluna serosa. Entonces, la semiluna serosa, acuérdense que no se ve tan pálida como la mucosa. Entonces, esto es lo característico de los acinos mixtos. ¿En dónde tengo acinos mixtos? Por ejemplo, en la glándula submaxilar, ¿no? Una glándula también salival mayor. También tengo acinos mixtos en la tráquea, ¿no? Les había mencionado hace ratito.
Aquí tenemos lo mismo, solo que con otra tinción llamada Musicarmine de Meyer. Entonces aquí vemos en rosita pálido a las regiones mucosas y por fuera tenemos a los acinos serosos. Y esto de aquí que se ve más pálido amarillento son los conductos. Ok, ahora, de las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas de la piel pueden tener varios mecanismos de secreción. Pueden tener un mecanismo de secreción écrino, que también se llama merócrino. Vamos a anotarlo. Écrino es sinónimo de merócrino. Y por otro lado tenemos a las apócrinas. Acuérdense que tienen muchas diferencias estas dos glándulas. Y aquí en esta región de aquí, en esta imagen, tenemos ambas. Estos de aquí, estas son glándulas sudoríparas écrinas, del sudor normalito. Ajá. Entonces, ese sudor, esas glándulas sudoríparas écrinas, las tenemos en toda la piel, sea piel delgada o sea piel gruesa, porque sudamos de las palmas y de las plantas de los pies, ¿no? Entonces, ese es el sudor común y corriente que todos conocemos. Y fíjense bien, la luz de estas glándulas es súper estrecha. Eso es la luz, ¿no? Está súper chiquitita. Y también importante, es regular, es redondita esa luz. ¿Ah? Muy bien, esas son las glándulas sudoríparas écrinas. Pero las glándulas sudoríparas apócrinas, vean acá, estas son las glándulas sudoríparas apócrinas. Tienen, tienen una luz irregular y muy amplia. ¿Y en dónde se ubican estas glándulas sudoríparas apócrinas? En la triple A, en axila, ano y areola. Nada más en esas regiones. Y en esas regiones tengo piel delgada. Entonces, las glándulas apócrinas solo están en piel delgada de esas tres regiones. Entonces, aquí podremos, por ejemplo, estar en axila, ¿no? Y quien no suda de las glándulas normalitas, écrinas, pues de las axilas, pues claro que sí. Y en las axilas también tenemos folículos pilosos, ¿no? Que sería esta estructura de acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cuanto al mecanismo de secreción de las écrinas y de las apócrinas? Las écrinas solo sacan como tal la secreción, o sea, solo sale el sudor que queremos sacar. Mientras que en las apócrinas sale la secreción en la vesícula, pero además se agrega un poco de citoplasma. Entonces, por eso la superficie de las glándulas apócrinas a veces se ve como festoneada, como irregular, porque se puede llegar a ver la secreción. Entonces, vean estas de aquí. Estas son sudoríparas écrinas. En toda la piel la tenemos. Vean cómo su luz es bien estrecha y regular, ¿no? Mientras que las sudoríparas apócrinas, ubicadas ano, axila y areola, tienen la luz amplia, ¿no? Esto es mucho más amplio. Y esto es el borde festoneado que les decía. Aquí vemos cómo la secreción incluye un poco de citoplasma. ¿Ah? Todos estos chipotitos son citoplasma más la secreción que queremos sacar, ¿no? Y es un sudor modificado que le da un olor sui generis a estas regiones, ¿no? Ahora, ¿qué otra glándula tengo en la piel? En la piel también tengo unas glándulas llamadas sebáceas. Su mecanismo de secreción es de tipo holócrino. Las glándulas sebáceas, el mecanismo holócrino significa que muere por completo la célula. Es una muerte celular programada, es como explotar. Ajá. Entonces, vean, la forma de estas glándulas es una forma sacular porque como un saquito, como si fuera un Santa Claus cargando esta bolsita, ¿no? Y siempre se va a asociar a un folículo piloso. Entonces, ¿tenemos folículos pilosos en todo tipo de piel? Pues no, en piel gruesa no tengo folículos pilosos. Por lo tanto, aquí ya lo había notado. Por lo tanto, las glándulas sebáceas solo pueden estar en piel delgada, ¿no? ¿Y qué más les tenía que mencionar?
pues ya, explota la celulita, es un tipo de secreción como grasosa que llega hacia el folículo piloso y lo lubrica. Entonces, el sebo o las glándulas sebáceas producen, es el sebo y es como una sustancia grasosa y por eso se ven pálidas estas células, porque tienen un contenido alto en grasas. No vayan a confundir las sebáceas con las cerosas. Me voy a regresar nada más para que no lo confundan. Estos son los acinocerosos. Nada que ver con las sebáceas. Acuérdense que acinoceroso significa que secreta agua más proteínas. Proteínas que se producen en el red, que está en la base, proteínas que se almacenan en el ápice y que por eso se ven acidófilas. ¿Ok? Nada que ver con las sebáceas, que producen sebo, que es una grasa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de tejido conjuntivo propio. Acuérdense de la clasificación. El tejido conjuntivo propio lo vamos a clasificar en laxo y en denso. Y el denso, a su vez, lo puedo subdividir en denso regular y denso irregular. ¿Por qué es eso? Así. Entonces, en cuanto a qué es laxo o denso, en cuanto a las fibras que se encuentran en la sustancia o en la matriz extracelular, ¿ok? Entonces, laxo o denso según las fibras. Si hay muchas fibras, pues es denso. Si esas fibras densas están acomodadas de una manera regular, pues entonces es regular. Y si están acomodadas de una manera irregular, pues se llama irregular. Y si tenemos pocas fibras y muchas células, entonces es un tejido conjuntivo laxo. Muy bien, ¿qué células tenemos que saber identificar del tejido conjuntivo? Esta célula de aquí es una célula cebada. De la célula cebada nos tenemos que acordar de varias cosas. Lo primero es que tiene, vean, todos estos puntitos de aquí, que son gránulos. Esos gránulos de la célula cebada, lo importante es que presentan metacromacia. La metacromacia, acuérdense, la metacromacia significa que va a cambiar de color. ¿Por qué? ¿Por qué tiene metacromacia estos gránulos? Porque tienen heparina. Y la heparina va a polimerizar el azul de toluidina. Entonces, cuando se polimeriza es cuando cambia o vira de color. Entonces, eso es lo realmente importante. ¿Qué otras cosas contienen estos gránulos? Pues muchísimos factores quimiotácticos, también histamina. Entonces, por lo tanto, la célula cebada es importante también durante las reacciones alérgicas. ¿Ok? Muy bien, la célula plasmática, ya también se las mencioné en el video pasado. Acuérdense que sirve para producir anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas extracelulares que sirven para neutralizar o para marcar antígenos, para marcar cosas que consideramos ajenas a nuestro cuerpo. Entonces, los anticuerpos se producen dentro del retículo endoplásmico rugoso, que es basófilo, por eso esta región de la célula se ve basófila. Y se empaquetan y se modifican en el aparato de Golgi. Por esto, el aparato de Golgi en la célula plasmática nos genera una imagen negativa de Golgi. ¿Sí? Eso es lo más relevante de la célula plasmática. Y que deriva del linfocito B. Entonces deriva del linfocito B que salió de la médula ósea. Luego, el macrófago. El macrófago es una célula grande, vean el tamaño de esta célula, ¿no? Es una célula muy grande y vean su citoplasma. El citoplasma se ve sumamente espumoso. ¿Por qué? Porque tiene muchos lisosomas. ¿Por qué necesitamos muchos lisosomas? Bueno, porque el macrófago se dedica a fagocitar y cuando fagocita, lo que haya sido que se comió, lo tenemos que fusionar con un lisosoma para crear un fagolisosoma. Y una vez que tenemos un fagolisosoma, ahora sí vamos a tratar de destruir el contenido
de este, ¿no? Vamos a deshacer bacterias, deshacer, pues, diferentes cosas, ¿no? Pero sobre todo puede comer bacterias. ¿Y de dónde deriva el macrófago? Deriva del monocito. Característica especial del monocito es que tiene un núcleo arriñonado, cosa que el macrófago ya no tiene. Fíjense bien en este núcleo, ya no se ve como un riñón o un frijolito, ¿no? Entonces eso también es importante, saber distinguir un macrófago de un monocito. Monocito es el que se encuentra en sangre periférica, mientras que el macrófago es muy abundante en el tejido conjuntivo y en este caso también en médula ósea, ¿no? Ahora, cuando muchos macrófagos se fusionan y tratan de atacar un cuerpo extraño, se puede crear una célula gigante llamada célula de Langerhans. Esta célula gigante también se llama de reacción a cuerpo extraño. Son macrófagos fusionados que se fusionan y que tienen esta como disposición de sus núcleos como en herradura, ¿no? Y pues ya es lo importante de esta célula. Los macrófagos tienen muchas prolongaciones, ¿no? Para poder detectar algo anormal en el cuerpo y poderlo fagocitar. Vean aquí, tengo a un monocito. Estas ya son las células móviles, ¿no? Las que les había hablado son las células fijas. Obviamente de las células fijas, pues también es muy importante el fibroblasto, que es el que produce estas fibras, ¿no? Las fibras de colágeno, las fibras elásticas y todos los componentes de mi matriz extracelular, ¿no? También la sustancia amorfa. Entonces, el fibroblasto, pues, es el rey o la reina del tejido conjuntivo propio, pero como tal no es tan importante saberlo identificar en imágenes, por eso no les puse aquí una imagen del fibroblasto. Ahora, el monocito sí, es muy preguntable. ¿Por qué? Porque tiene este núcleo arriñonado, ven esta como entradita aquí. Es una célula bastante grande respecto a ¿qué? A los eritrocitos que tenemos aquí. Y sirve también para transformarse en macrófago y poder fagocitar, ¿ok? Ahora vean a un linfocito. El linfocito tiene el núcleo más o menos redondo. ¿Y qué era importante de este núcleo? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de cromatina tiene? Tiene heterocromatina, o sea, cromatina muy compacta. Los linfocitos tenemos dos tipos, linfocitos B y linfocitos T. Pero no podemos distinguirlos, así nada más de una fotografía, no podemos distinguir si es un linfocito B o si es un linfocito T, ¿ok? No lo podemos saber así a simple vista. Tendremos que usar marcadores específicos para determinar cuál de los dos es. Ajá. Acuérdense que el linfocito B es el que va a formar a las células plasmáticas y el linfocito T es el que luego se divide en CD8 y CD4 y... ¿por qué hace eso? CD4 o, más bien, o CD8, que esa decisión, digamos, la toma en timo, que es en donde acaba de madurar el linfocito T. Quiero ponerlo bonito. Algo así. Muy bien. Ahora, ¿qué otras células de la sangre tenemos que también pueden ser justamente células móviles del tejido conjuntivo? Pues el neutrófilo. Acuérdense que el neutrófilo también se le puede llamar polimorfonuclear. Esto quiere decir polimorfonuclear. ¿Y a qué se dedica? A fagocitar. Entonces se eleva en situaciones de infecciones bacterianas. Y vean su núcleo, ¿cómo lo vamos a identificar? Porque está multilobulado. Entre más lóbulos tenga este núcleo, más viejito es el neutrófilo, ¿ok? Pero este es un solo núcleo, no es que tenga varios núcleos el neutrófilo, ¿ok? Vean también su tamaño respecto a los eritrocitos. Entonces, ¿cuál de estos es el más grande? Definitivamente el monocito. Y el que es más chiquito, pues el linfocito. Tiene casi el mismo tamaño que un eritrocito, un poquito más grande, ¿no? Ahora, este es un neutrófilo con la tinción normalita de jeans, ¿no?
Pero también podemos teñir un neutrófilo con una reacción que se llama aperoxidasa. Esta es una imagen de truco, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí los gránulos ya no se ven neutro, ¿no? Como aquí, que veo estos gránulos todos neutrales, como nada más espumoso, porque básicamente solo son lisosomas, ¿no? Y los gránulos específicos son neutrales. Pero como tienen abundante peroxidasa, se van a pintar de negro cuando hago esta reacción histoquímica. Entonces, esto es un neutrófilo, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a distinguirlo y no lo voy a confundir con un basófilo? Porque aquí está su núcleo multilobulado, ¿sí lo ven? Los núcleos en los basófilos nunca los voy a ver. Y aquí, en este caso, sí veo al núcleo, ¿ok? Entonces, es un neutrófilo, un polimorfo nuclear. Ahora, el eosinófilo, este se eleva en infecciones parasitarias o también en reacciones alérgicas. Es bilobulado, entonces siempre decimos que es como si tuviera audífonos puestos, ¿no? O bueno, aquí se parece como un teléfono de los viejitos, ¿no? O unos lentes de esos, como el emoji. Entonces, lo importante del eosinófilo, sus gránulos son rosas, entonces gránulos eosinófilos, rosas, y el núcleo bilobulado, se eleva con parásitos y reacciones alérgicas. Ahora sí, viene el basófilo. Sus gránulos, pues son basófilos, son morados. ¿Veo el núcleo? No, no le veo el núcleo. ¿Por qué? Porque tiene tantos gránulos que tapan al núcleo. Pero sé que en realidad el núcleo por ahí está y tiene forma de S. Hagan de cuenta que por ahí habría una S. ¿Ah? Pero no la veo. Por eso es característico del basófilo. Cuando se elevan los basófilos, también en reacciones alérgicas. Y son los menos abundantes, solo tenemos de 0 a 1% de basófilos en sangre periférica. Otro ejemplo de basófilo, no le veo el núcleo. Entonces, basófilo. Y obviamente también los gránulos más morados, ¿no? Eso era para explicarles las células móviles del tejido conjuntivo. Y aquí tenemos a la distinción entre el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso y regular. Entonces, fíjense bien, esta región de aquí, más o menos hasta acá, ya me pasé un poquito, como por aquí, ¿no? Aquí acaba el tejido conjuntivo laxo. Acuérdense que laxo significa que tenemos menos fibras y muchas células. Entonces, vean todos estos núcleos. Todos esos son núcleos de células, ¿no? Que se encuentran en el tejido conjuntivo, sobre todo, pues, los fibroblastos. Y después tenemos al tejido conjuntivo denso y regular. Yo siempre le veo como cara de montañas, como visto en una carta topográfica, así de las que puedes ver como si fuera una imagen satelital, por así decirlo. Entonces, vemos que las fibras son mucho más gruesas, mucho más abundantes, y vean qué poquitas células tengo, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo bien poquitos núcleos, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve el denso regular? Pues estas fibras están acomodaditas, todas están rectas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo con tricrómico de masón, por eso se ve todo azul, porque la colágena se ve de azul con tricrómico de masón, y todo se ve muy regular. ¿En dónde tengo eso por excelencia? En tendón. Tengo tejido conjuntivo denso regular. Y ahora aquí estoy viendo con gallego. Ajá. Entonces también veo toda la disposición regular de las fibras de colágeno. Muy bien, ahora, ¿qué otras fibras puedo tener? La colágena tipo 3 también se llama fibras reticulares. Las fibras reticulares no van a formar como tal haces fijos de colágena, sino que van a ser redes, por eso se llaman reticulares. Entonces, vean, estas son las redes, las líneas negras, se ven así las fibras reticulares porque es una técnica de impregnación metálica llamada de Builder y me sirve para evidenciar estas fibras reticulares. ¿En dónde son abundantes? En vísceras, por ejemplo, en el hígado, en la hipófisis, en el vaso, puras vísceras que se deshacen si no tuviera yo las fibras reticulares. Siempre lo digo a mis alumnos, se desconchimplan.
estas vísceras, ¿no? Luego, las fibras elásticas las puedo teñir con varias técnicas. Aquí estamos viendo una técnica de Berghoff, en donde también es una impregnación metálica modificada, donde veo las fibras elásticas. Vean la diferencia. Estas sí tienen una disposición más o menos regular, no como aquí que es una red, ¿no? Pero está súper ondulado. Entonces, eso en ondulado es característico de las elásticas. ¿Por qué? Porque se tienen que poder estirar como resortes, ¿ok? ¿Qué otra técnica tengo para ver fibras elásticas? También la tinción de Reyes Mota, que es un gallego modificado. Vean aquí, estamos viendo aorta y podemos ver todas estas fibras elásticas de color rojo o magenta. Ahora, tejido adiposo, es súper fácil, solo creo que puse 2 imágenes. Grasa unilocular, o blanca. Vean, este es un adiposito. Aquí, por ejemplo. Qué mal le dibujé. Este es un adiposito. Esto es otro. Vean la diferencia con lo del asa de Henle. Regresen al video para ver la diferencia. ¿En dónde quedó mi núcleo en este adiposito? Pues aquí. Vean cómo está de apachurrado. Y muchos adipositos ni les veo el núcleo de tan apachurrado que está, ¿no? Vean este. Este es el núcleo del adiposito. Está súper, súper apachurrado hacia la periferia. Aquí tengo un vaso sanguíneo. ¿Con qué tipo de epitelio? Endotelio, ¿no? Plano simple. Entonces aquí este núcleo es del endotelio, ¿no? Ahora, acuérdense que con HY siempre la grasa se va a ver blanca, ¿no? También porque en la técnica histológica ordinaria pues se pierde el contenido de la grasa. Mientras que si uso tetraóxido de osmio puedo ver mis adipocitos, primero fijarlos y fijar la grasa y luego también visualizar la grasa de color negro. Estos son los adipocitos uniloculares o la grasa blanca. Ahora noten la diferencia de la grasa multilocular. Entonces vemos aquí, esto sería un adipocito de la grasa parda o la multilocular. Y vean cómo tiene todas estas vesiculitas llenas de, bueno, no son vesículas, son pues como gotitas lipídicas, ¿no? Todas estas están separadas de un filamento intermedio llamado vimentina. Y vean cómo el núcleo ahora sí no se rechaza hacia la periferia. Está ahí totalmente tranquilo, pues no en el mero centro, pero puede también estar en el centro. Vean a este de aquí. Esta célula tiene pues un núcleo mucho más central, ¿no? Y este de acá, ¿qué es? Esto es un adipocito unilocular, ¿no? Entonces, este sí es un unilocular. Acuérdense que lo importante de la grasa parda es que produce calor y que es abundante en los bebés y en los ancianos. ¿Y cómo produce calor? Bueno, porque tiene una proteína llamada desacoplante o UCP que va a revertir el flujo de electrones en la mitocondria. Entonces, por eso se puede producir calor. Ahora, del cartílago. ¿Qué tenemos que acordarnos de cartílago? Bueno, primero que tenemos 3 tipos, ¿no? ¿Cuáles son los 3 tipos de cartílago? Ya llegó la policía. Cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso, también llamado fibrocartílago. Ahora, ¿qué otra cosa es importante acordarnos? Del pericondrio, que es esa capita externa del cartílago que lo va a nutrir, porque el cartílago también es avascular. Entonces, el pericondrio no vamos a tener nunca en el fibroso. Nunca tiene pericondrio. ¿Cuál? El fibroso. Nunca va a tener pericondrio. ¿Ok? Y el hialino tiene una excepción, o sea, todos los hialinos sí tienen pericondrio, excepto la excepción, obviamente. La excepción es el cartílago hialino de las articulaciones, entonces el cartílago articular, ¿ok? Entonces, en el cartílago hialino articular no vamos a tener pericondrio. Ahí. Muy bien, entonces excepto articular se refiere al pericondrio, ¿ok? Y en el elástico sí siempre vamos a tener pericondrio.
Ahora, ¿qué abunda en cada uno de los cartílagos? Acuérdense que en el cartílago hialino abunda la colágena tipo 2. Y siempre que piense en las vías respiratorias es cuando tengo que pensar en cartílago hialino, o sea, en la nariz, en la tráquea, en los bronquios, ¿ok? Ahí tengo cartílago hialino. ¿Qué excepción de las vías respiratorias importante tengo? Pues la epiglotis. La epiglotis tiene cartílago elástico, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se ve el cartílago hialino? Aquí tengo el pericondrio, en esta región de aquí externa. Luego, esto de aquí es el cartílago hialino. Vamos a ver un acercamiento del cartílago hialino, que quedamos que aquí está el pericondrio, ¿no? Tiene, pues dos capitas que, pues no creo que sea tan relevante, pero la disposición de los condrocitos sí es muy importante. Esa disposición se llama en grupos isógenos. Es como se acomodan los condrocitos, grupos isógenos. Entonces, los grupos isógenos en el cartílago hialino van a generar como varias regiones de matriz. Entonces, la matriz que rodea un condrocito, solo a un condrocito, esa matriz se llama matriz capsular. Entonces, la más interna o la que rodea justo el condrocito se llama matriz capsular. Luego, la que está como rodeando a un grupo isógeno se llama matriz territorial o intraterritorial dentro del territorio del grupo isógeno. Ay, espérenme, tengo que revisar eso. Sí, todo bien, solo que les quiero compartir esta otra imagen. Ahí vean. Uy, no sé si lo están viendo. Sí, esta región de aquí que rodea el condrocito se llama matriz capsular. La que rodea al grupo isógeno es la matriz territorial o intraterritorial, y la que está entre grupo isógeno e isógeno es la interterritorial. Sí, estaba todo bien como lo estaba diciendo. Nada más quería enseñarles también esta imagen. Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación. Aquí. Entonces, esta matriz que tenemos aquí un poquito menos teñida, pero que está rodeando a un solo grupo de isógeno, es la territorial, ¿no? Un intraterritorial. Y esta de aquí, que está súper pálida, esto de aquí, esa es la matriz interterritorial. Está entre grupo isógeno y otro grupo isógeno. Interterritorial. ¿Ok? Muy bien. Ay, no. Ahora, ¿qué otra cosa es importante del cartílago? Que también puede generar el crecimiento de huesos, ¿no? Entonces, si ven una imagen así, en donde los condrocitos se van acomodando en hileras, que tienen regiones donde se ven más grandes estos condrocitos, o sea, de hipertrofia, esto es una osificación. Y esa osificación se llama endocondral porque deriva del cartílago hialino. Acuérdense que en los fetos los moldes de huesos, sobre todo de los largos, son a partir de un cartílago y luego se va osificando este molde de cartílago. A eso se le llama osificación endocondral y presenta todas estas regiones que les estaba mencionando aquí. Aquí podemos ver perfectamente la zona de hipertrofia. Estos condrocitos son los que crecieron muchísimo y en donde podemos tener también más vasos sanguíneos. Y una vez que se vasculariza el cartílago, es cuando se transforma en hueso. ¿Por qué? Porque aumenta en la concentración de oxígeno. Entonces, si tenemos oxígeno, se van a transformar estas células, o sea, los condrocitos se van a transformar, los condrocitos, o las osteocondrogénicas, más bien, se van a transformar en osteocitos, ¿no? En hueso. Entonces, si les preguntan algo así de qué pasa en el cartílago, si hay oxígeno, o sea, mucho oxígeno, entonces se transforma en hueso. Por eso aquí se empieza
a vascularizar. Ahora vean la diferencia con cartílago elástico. En cartílago elástico también tengo grupos isógenos, pero no se ven tan claros, tan definidas los grupos isógenos como en el hialino. Y muy importante, la matriz extracelular del cartílago elástico, aparte de tener colágeno tipo 2, tiene fibras elásticas. Entonces se va a ver mucho más como fibrilar, como, pues, es que no sé cómo describirlo. O sea, aquí se ve más hialino como si fuera un vidrio esmerilado, ¿no? Lisito, esta matriz. Mientras que la matriz del elástico se ve más rugosita, como si tuviera ahí hilos, pues son las fibras elásticas, ¿no? Y las fibras elásticas, pues ya sabemos que podemos también teñirlas con tinciones especiales, ¿no? Vean cómo se ve la matriz, no se ve hialina como en el hialino, ¿no? No se ve lisa, sino que se ve todas estas como rugosidades. Y siempre tiene pericondrio, acuérdense de eso. ¿Qué me tengo que acordar del cartílago elástico? ¿En dónde se ubica? Siempre tengo que pensar en oído, ¿no? Todo lo del oído, conducto auditivo externo, la oreja, todo eso tiene cartílago elástico. Y ya les había mencionado la epiglotis, que está pues en la laringe, pero que es cartílago elástico. Y aquí estamos viendo la tinción de Reyes-Mota para fibras elásticas, pero aquí estamos en epiglotis, viendo las fibras elásticas dentro del cartílago elástico. Entonces, estos agujeritos no son maripositos o algo así, que una vez alguien me dijo, no, no, no. Estos son nada más los espacios que no se tiñen tanto porque ahí tenemos a los condrocitos. Pero todo lo que rodea es mi matriz extracelular del cartílago elástico que abundan las fibras elásticas, aparte de la colágena tipo 2. Y en el fibrocartílago, que ya quedamos que nunca tiene pericondrio, los condrocitos se arreglan en hileras. Entonces, vean, estos puntitos de aquí son los núcleos de los condrocitos y están formando hileras. Entonces, eso es característico del fibrocartílago, del cartílago fibroso. ¿En donde lo encuentro? En discos intervertebrales. Entonces, esta región de aquí, este triángulo, ese va a ser el disco intervertebral. ¿Ok? Entonces ahí es en donde tengo estas hileras, por eso se ven como estas líneas de aquí, de condrocitos. ¿Ok? Y quedamos, bueno, no sé si ya les dije, abunda la colágena tipo 1. Otra vez el arreglo en hileras. Una vez más el arreglo en hileras. Muy bien. Ahora de hueso, ¿qué es importante en cuanto a las imágenes en hueso? Bueno, primero identificar que en el hueso compacto tengo osteonas. Y las osteonas son, digamos, la unidad del hueso compacto, ¿no? La unidad funcional. Entonces, ¿qué tenemos siempre en el centro de una osteona? Un conducto de Havers. Entonces, este centro es un conducto de Havers que contiene vasos sanguíneos, ¿ok? ¿Para qué? Para nutrir a los osteocitos. Los osteocitos son estas células de acá, ¿no? Que tienen estas prolongaciones. Estas prolongaciones discurren a través de la matriz en unos espacios llamados canalículos. ¿Ok? ¿Cómo procesé este hueso? Porque no puedo cortar hueso como en la técnica histológica normal, sino que primero tengo que descalcificarlo, ¿no? Y luego si ya lo puedo teñir con H&E. O la otra manera es que lo puedo lijar también. Esta es otra tinción, ¿no? Pero aquí estamos viendo, digamos, hueso inmaduro, ¿no? Aquí no es todavía el hueso maduro de la osteona. Y aquí tenemos el hueso compacto, pero lijado. Aquí no tenemos una tinción, ¿ok? Y ahora, ¿qué es importante de la osteona? Buscar otra vez ese conducto de Havers, que es el conducto central. Esto de aquí. Esto es de aquí. Este es otro conducto de Havers. ¿Cuáles son las osteonas? Más o menos aquí tenemos una osteona. Acá tenemos otra osteona. Ajá. Y el conducto que conecta una osteona con otra en sentido horizontal, este de aquí, ese es el conducto de Volkmann.
Entonces, el horizontal, el que acabo de dibujar, ese es el conducto de Volkmann. Vean otro acercamiento a una osteona. Aquí tenemos en el centro el conducto de Havers. Y todos estos regiones como más oscuras, esos son los núcleos de los osteocitos. Vean cómo tienen sus prolongaciones dentro de los canalículos para obtener el oxígeno desde el vaso sanguíneo de aquí. Entonces sirve para que se puedan nutrir estos osteocitos. Ahora acuérdense también que podemos ver el hueso con luz polarizada. ¿Por qué? Porque tiene un arreglo particular, o sea, las moléculas de la matriz tienen un arreglo en particular que va a generar que tengamos regiones isotrópicas y regiones anisotrópicas. Y por eso se ve ese patrón repetitivo con el microscopio de luz polarizada. Y puedo usar diferentes filtros, entonces aquí también se ve todo locochón, ¿no? Pero ¿qué es esto? El conducto de Havers y aquí tengo a mi osteoma, ¿no? Ahora, el hueso esponjoso tiene más bien trabéculas. Entonces, estas son las trabéculas óseas, que también obviamente tienen osteocitos, y sobre todo en los huesos largos podemos encontrar en el centro médula ósea, ¿no? Entonces, en las trabéculas óseas vamos a tener muchos osteoblastos. Vean, estos de aquí son los osteoblastos, pero también podemos encontrar a los osteoclastos. ¿Y cómo voy a distinguirlos? Bueno, los osteoclastos son células multinucleadas. Ven, un núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo. Y acuérdense que los osteoclastos son los que se encargan de la resorción ósea y que eso la van a realizar en una laguna que se llama laguna de Hauschildt. Déjenme lo anoto rápido, laguna de Hauschildt. Hacia ahí van a vertir el ácido clorhídrico para descalcificar el hueso y también vertir las metaloproteinasas para ir deshaciendo toda la matriz orgánica del hueso. También acuérdense, muy importante, que los osteoblastos, son los que tienen el receptor, receptor para paratormona. Aunque no sean como tal los que están haciendo la función de elevar el calcio en sangre, sino ¿quién? El osteoclasto. ¿Por qué? Porque el osteoblasto le va a decir al osteoclasto a través de RANK y RANKL, va a recibir la información en el osteoclasto y ahora sí va a favorecer la resorción ósea, comiéndose más hueso y sacando ese calcio hacia la sangre para elevarlo en sangre. ¿Okay? Pero el que tiene el receptor como tal es el osteoblasto. Muy bien. Ahora, de tejido muscular. Acuérdense que tenemos 3 tipos de músculo. Músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El esquelético y el cardíaco, ambos son estriados, mientras que el liso, pues es liso porque no tiene estrías. Ahora, ¿qué es importante del esquelético? Estriado, multinucleado y los núcleos se encuentran periféricos. Entonces, vean, un núcleo, otro núcleo, ¿ok? Otro núcleo, todas estas son las fibras musculares. Fibra muscular equivale a célula muscular, ¿ok? No es lo mismo que una fibra de colágena, que es una proteína muerta, o sea, extracelular. Entonces, estas son las fibras musculares, o sea, las células musculares con sus núcleos periféricos. Entonces, eso es característico del músculo esquelético. Y estas líneas, pues esas son las estriaciones, ¿no? ¿Qué traduce o qué significa que tengamos estrías? Traduce el hecho de que tengamos miofibrillas que están hechas de de muchas sarcómeras. O sea, sarcómera tras sarcómera tras sarcómera va a dar una miofibrilla. Y dentro de una fibra muscular tengo muchas miofibrillas. ¿Ok? Vean otra imagen de músculo esquelético. Entonces tenemos acá los núcleos periféricos y las estriaciones.
Ahora, también lo podemos ver con luz polarizada. Acuérdense que tenemos aquí las estrías. La mnemotecnia, déjenme les pongo rápido, espérenme. Ah, ya me di cuenta que viene en un momentito más. Entonces, la mnemotecnia, para acordarse de cómo vamos a ver las bandas de la sarcómera, es que en la luz polarizada, la I es oscura porque es isotrópica y la A es la clara porque es anisotrópica. Entonces, oscura I. Entonces, oscura I, luego clara A. En luz polarizada. Pero en estas otras imágenes, que es luz, o sea, campo claro, es al revés. Ahí sirve la mnemotecnia de apagado y de iluminado. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo sirve la mnemotecnia de apagado y iluminado? En las, en las de campo claro, pero también en las de microscopía electrónica de transmisión. Entonces, las regiones oscuras que están dentro de una banda clara, esas se llaman disco Z. Entonces, esto que estoy dibujando ahorita aquí, esto es el disco Z. Se encuentra dentro de una banda que se llama banda I, que como quedamos, aquí aplica la mnemotecnia de I iluminado. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos a la banda I, iluminada. Y luego la banda A es la banda A apagada. Todo esto de aquí es la banda A. ¿Sí? Y dentro de la banda A vamos a tener esta región, si ven esta línea un poquito más clara, esa es la banda H. Y en el centro tiene una línea más oscura. Esa es la línea M. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otra vez la mnemotecnia. Campo claro y microscopía electrónica de transmisión. Se va a ver banda I iluminada, banda A apagada. Pero en luz polarizada se va en la banda I oscura y banda A clara. Ahora, durante la contracción, ¿qué pasa durante la contracción? Desaparece la banda H, disminuye la I y la A se queda igual. Entonces, la banda H desaparece, esta de aquí, donde dice 3, desaparece. La banda I disminuye. Entonces, esta banda I se disminuye. ¿Por qué? Porque los filamentos de miosina se van a acercar hacia el disco Z, entonces se va a eliminar esta banda I. Y la banda A se queda igual. ¿Ok? Entonces, banda A, no hay cambios. Ahora, el tejido conjuntivo se va a asociar a este músculo para permitir esta contracción también, porque si no se ancla, pues solo se estarían contrayendo nuestros rhabdomiocitos, ¿no? Se contraen y pues, no se contrae el resto del músculo, ¿no? Entonces necesitamos anclarlo a tejido conjuntivo. ¿Qué es lo que rodea directamente a una fibra muscular? El endomisio. Entonces, lo que rodea a una fibra muscular es el tejido conjuntivo laxo llamado endomisio. Luego, lo que rodea a un fascículo es el perimisio. Es lo que podemos desmenuzar cuando estamos desmenuzando pollo, por ejemplo, ¿no? Y el epimisio es lo que está cubriendo como tal al muslo, por ejemplo, del pollo, ¿no? Es lo que cubre a todo el músculo por fuera. Ok, ahora, de músculo cardíaco, también es estriado, o sea que también tiene estas líneas claras y oscuras, estas estrías, por lo tanto tiene sarcómeras, tiene miofibrillas, o sea, tiene esto, ¿no? Esta es una sarcómera. Pero, ¿qué tiene diferente? Uno es uninucleado, entonces solo tenemos un solo núcleo en cada célula, ¿ok? Porque estas células son mucho más cortas que las células del del músculo esquelético, ¿no? De los rhabdomiocitos. Estos se llaman cardiomiocitos o miocardiocitos. Los núcleos son centrales y aparte tenemos algo llamado discos intercalares. Los discos intercalares son estas regiones de aquí. Van a permitir la unión estrecha entre una célula y otra para que no se
zafen, por así decirlo, pero también van a permitir el flujo de iones de un lado a otro. ¿Para qué? Para crear algo que se llama un sinsitio. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan trabajar como conjunto estas células, porque si no, imagínense, se contrae una célula en el corazón y la otra no se contrae, pues así no podemos crear una bomba, ¿no? Se tienen que coordinar. Y aparte tenemos gránulos de lipofuscina. Entonces les quiero enseñar la lipofuscina aquí, donde tenemos una tinción compás. Vean, la lipofuscina son lisosomas viejitos, ¿no? Que van acumulándose con la edad. Entonces, como los miocardiocitos no tienen un alto índice de regeneración, por eso se acumula más lipofuscina. Vean cómo tenemos un solo núcleo central y la forma de la célula es más o menos apantalonada. Entonces, se van creando como pantaloncitos, ¿no? Ahora, en el corte transversal, vean cómo los núcleos vamos a tenerlos aquí centrales, ¿no? Los núcleos centrales, en el mero centro de la miofibrilla. Vean, aquí tenemos el músculo esquelético, donde tenemos a los núcleos, pues en la periferia, ¿no? Aquí. Y podemos ver varios. O sea, una misma célula puede tener varios núcleos, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3. Ahí vemos 3. Acá, 1, 2, 3 también, ¿no? Mientras que en el cardíaco tenemos un solo núcleo central. Ahora, en el músculo liso, aquí ya no veo estriaciones. Y el núcleo también es único y central. Vean, muchas veces lo describimos como en sacacorchos. ¿Por qué? Porque cuando se contrae, durante la técnica histológica se contrae un poquito el músculo. Entonces, se contrae el músculo liso como si fuera un trapo que estamos exprimiendo. Entonces, como que el núcleo a veces se puede hacer como onduladito. Eso se le llama un núcleo en sacacorchos. Pero es, pues, alargado. Aquí no tenemos estriaciones y vean cómo tenemos el núcleo en medio de la fibra muscular. Aquí en un corte transversal y aquí en el corte longitudinal. Todo esto es músculo liso. Ahora, ¿qué otras cosas nos pueden preguntar? Pero esto es un poquito más de el tercer bloque, o sea, de intestino. Aquí tenemos músculo liso, una capa circular interna y una longitudinal externa. Y en el centro de este músculo del intestino tenemos a un ganglio, ¿no? Se llama un ganglio intramural que forma parte del plexo mioentérico de Auerbach. En bloque 2 todavía tenemos también tejido nervioso. Por eso, es bloque 2. Entonces aquí acabo el video de bloque 1. Les pido porfa, denle like al video, suscríbanse al canal. De verdad, es súper importante para nuestros videos, para los youtubers que estamos empezando, porque literal tengo como 5 videos. Entonces, por favor, si les sirvió para su examen, denle like, suscríbanse, denle la campanita y pues espero les haya servido para su examen. Y pues espero que también para la vida. Un abrazo a todos.